Antes de iniciar a hablarles sobre la historia del arte, debemos conocer las diferentes disciplinas artísticas. La danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión. La danza se pueden realizar diferentes coreografías, ya sean individuales o grupales. La música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos, que son transmitidos a través de la voz e instrumentos musicales. Artes plásticas es un modo de expresión artística a través de la pintura o el dibujo que se utilizan con recursos plásticos. Y el teatro es un arte escénico que se lleva a cabo a través de la expresión corporal, la voz, el sonido y textos, contemplando en grandes auditorios, en circos e incluso en las calles. La historia del arte es muy compleja y amplia, ya que, para entenderla, debemos hacer un recorrido por cada uno de los periodos históricos. Y para no confundirnos o enredarnos, esta se ha clasificado en 3 grandes momentos del arte. Arte en función de. El arte en función de comprende diferentes periodos de la historia, tales como prehistoria, edad antigua y edad media. Pero, ¿qué es el arte en función de? El arte en función de se caracterizaba por las imposiciones culturales, religiosas y económicas que ocurrían en la sociedad de esa época. Artes plásticas. En la prehistoria, las artes plásticas se caracterizaban por el arte rupestre en las cuevas. La magia y el mito eran sagradas. La música. La voz humana y la percusión corporal fueron uno de los elementos fundamentales de su entorno, pero sus primeras manifestaciones no dejaron huellas arqueológicas. El teatro. El hombre prehistórico, a través de lo que veía de la caza y los animales, realizaba en las cavernas el teatro de sombras. Pero espera, si la magia y el mito en el occidente también fue importante, en Colombia también lo es. Ven, échale un vistazo a ver qué nos dice nuestro compañero. En Colombia se dividieron en diferentes etapas. Estas fueron el paleoindio, el periodo del arte arcaico, posclásico, clásico y preclásico. El paleoindio se dividió entre el año 40.000 antes de nuestra era. Esta etapa consistió en el arte rupestre, las cuales esta época en la cual los antiguos habitantes llevaban una vida nómada. En los artistas precolombinos utilizaron diseños abstractos y figurativas. La abstracción se constituyó en un método para representar sus ideas acerca de la naturaleza y el cosmos. Las culturas precolombinas que poblaron el actual territorio colombiano, si bien no alcanzaron el nivel de las altas culturas precolombinas, lograron sobresalientes formas de expresión cultural. El arte arcaico. Sus formas de expresión artísticas están relacionadas con sus concepciones mágico-religiosas. Se destaca la orfebrería, cerámica, el arte escultórico monumental. En el posclásico, los mayas orientaron más sus energías a la producción y el comercio, y menos a la monumentalidad de sus construcciones. En el periodo clásico, en América, corresponde al cuarto periodo en el que se divide la historia de la América precolombina, y en el preclásico, las culturas preclásicas más importantes fueron la Olmeca, culturas occidentales de Colima, Jalisco y de Nayarit, que fueron en México. A continuación, seguimos con otra característica del arte en función de, que comprende desde la edad antigua, que ocurrió las primeras concepciones de las grandes ciudades e imperios. El arte plástico se caracterizó por el desarrollo de grandes religiones e imperios. El Oriente y Mediterráneo aparecen las primeras escrituras y metales. La música. Se utiliza la voz como principal instrumento musical. No obstante, también construían instrumentos de vientos como el aulos, de cuerda como la lira o la cítara.
La danza. Entre los romanos se usaba una especie de danza en los entierros o funerales. La danza es el lenguaje de los ancestros, lenguajes sagrados. El movimiento del cuerpo no era más que el movimiento divino. El teatro. Surgió la evolución de nuevos ritos órficos. Con el tiempo surgió la tragedia y posteriormente la comedia, por medio de la cual se escenificaban pasajes de mitos que entraban de explicar al origen del universo. Todo ello trataba de explicar el origen de lo que hoy conocemos como nuestro universo. A continuación, seguimos con otra característica del arte en función de que comprende en la Edad Media, en donde ocurre la afirmación económica, social y política. El arte plástico en la Edad Media se someten a las demandas de papas y reyes. La música. Dentro de la música medieval podemos ver diferentes fenómenos musicales, entre los que se destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. El teatro. Representación de los misterios religiosos. Existían también espectáculos de bufones y juglares. Así como lo dije anteriormente, tanto en el occidente como en Colombia hubo diferentes cambios en las artes plásticas, en el arte en función de, igual que en la Edad Media. Veamos qué nos dicen. En Colombia se dio el arte colonial. En esta etapa colonial se manifestaban los temas religiosos y didácticos que tratan diferentes episodios en la vida de Jesús, de la Virgen y de los santos más populares. Una obra importante fue Obra Sagrada, Familia, por el pintor Gaspar Figueroa. La arquitectura, pronto, y es la primera manifestación artística. Entre las construcciones tempranas sobresalen las catedrales de Cartagena y Tunja, las iglesias de San Francisco, la Concepción en Bogotá, entre otros. Y finalizamos con el otro gran momento del arte, que es Libertad en el arte, que es un movimiento impresionista compuesto por un imaginario lleno de individualidad, exploración del yo. Esto comprende durante la posmodernidad y nuestros días. El arte plástico. En él se ve reflejado la función o corrientes artísticas junto a la originalidad, la experimentación artística y la huella del propio autor. La música. El posmodernismo trajo en la música no un estilo musical distinto, sino que se refiere a la música de la era posmoderna. En el teatro se alejan de las prácticas teatrales tradicionales. Las obras no están encasilladas a un solo género. En la danza, el explorar las cualidades de la improvisación y acciones de la vida cotidiana como posibles pasos para coreografías. Y en Colombia, El arte contemporáneo asume el reto de mostrar una forma al mismo tiempo sencilla y sofisticada, lo sucedido en el mundo artístico nacional desde los años 90. Se toman técnicas tradicionales como pintura, dibujo, otras más recientes, fotografía, video, y otras que resultan desconocidas para el público en general, el performance. En las calles se ven mucho el graffiti y también los bailes contemporáneos. si estamos hablando de arte y de su historia, tenemos que conocer y hablar de la educación artística. Pero, ¿qué es la educación artística? La educación artística es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de las diferentes disciplinas artísticas, tales como la danza, la música, las artes plásticas y el teatro. La educación artística en Occidente. Vemos que desde la antigüedad, aunque en la época de Aristóteles había comenzado a introducirse una cierta información en el dibujo, solo recibía un tratamiento indirecto. La música, en cambio, era defendida con firmeza. Las artes visuales resultaban sospechosas también en razón de sus estatutos cognitivos como formas de conocimiento, un problema que fue planteado por Platón, a pesar de que éste defendía la exposición de un arte bello en un estilo apropiado.
Cuando el modelo griego de enseñanza pasó a los romanos, la educación general estaba dominada por estudios literarios. Surgieron artes liberales. En la Baja Edad Media, las artes liberales, que seguían excluyendo las artes visuales, todavía constituían el fundamento de la educación en general. En el Renacimiento, las sociedades crean también sistemas institucionales para desarrollar sus políticas culturales. Estas influyeron en el sistema gremial medieval, en las academias de arte de los siglos XVII y XVIII, en las escuelas de comercio para artesanos, los museos y las escuelas privadas y públicas. En los siglos XVI, XVII y XVIII fue la corte secular con la que proporcionó y patrocinó las academias artísticas y musicales. En la modernidad, a lo largo del siglo XIX, se crearon en Europa una serie de politécnicos, una escuela de comercio y de diseño para preparar a los artesanos para la industria. Las nuevas instituciones que se desarrollaron en Europa y Estados Unidos reflejaban un grado de diversificación cada vez más grande, reflejando a la vez necesidades específicas de las sociedades industriales. Surgió la Academia Nacional de Dibujo en Estados Unidos. Las instituciones americanas tendrían a experimentar con varios modelos curriculares, tomando como modelo las academias europeas. El darwinismo social del siglo XIX y al comienzo del siglo XX formuló una ideología conservadora que configuró el currículo escolar de acuerdo a las preferencias del hombre de negocios. Estas academias de arte surgieron en Europa, también comenzaron a desarrollar tradiciones educativas distintas, es decir, con diferencias pronunciadas entre las instituciones alemanas y francesas. Este hecho respondía a las concepciones románticas del arte que reclamaban formas más libres de expresión. Libertad del arte en la posmodernidad. La evolución visual y audiovisual está en auge actualmente. El conocimiento artístico se genera a través de la pluralidad, se abandona la visión elitista de la historia del arte y sus artistas tienden a pasar a una visión más global, donde tienen cabida museos, universidades, el que crea etiquetas, lo que sucede en la calle, etc. Se trata de una propuesta heterogénea. A continuación, hablaremos de la educación artística, no en el occidente, sino en la educación artística en nuestro país, Colombia. La fundación de grandes escuelas estatales de enseñanza de las artes del siglo XIX está relacionada con la implicación y con la implementación del sistema académico I. Instituciones estructuralmente modernizadoras, es decir, se dieron en la historia en la modernidad. Se dieron el pabellón de Bellas Artes, diferentes instituciones que buscaban crear arte más académico. Tenemos al final del siglo XIX en Colombia una serie de instituciones de educación pública que hacen parte de construcción de la educación y de una nación civilizada, guiada por el triunfante movimiento de la regeneración que imponía una identidad de lengua español, raza blanca y religión católica, a la que entregó la hegemonía de la educación. Miguel Díaz Vargas publicó en 1935 y 1937 en la Biblioteca Aldeana un manual de enseñanza del dibujo. En él se manifiesta la racionalidad moderna, un gran respeto por el alumno y se incita al profesor a estimular la observación en el niño. Listo, chicos, ya terminamos. Espero que te haya gustado mucho y hayas aprendido algunas cositas acerca de la historia del arte y la educación artística. ¡Nos vemos!